Muy buen día, abogado Malcolm Guzmán. Nosotros le venimos a dar nuestra interpretación sobre lo que es el tema del reemplazo de la pena. Nuestro grupo está integrado por su servidora Naomi Mayani Rivera, Adriana María Tejada Salgado, Edwin René Lemus Aguilar y Brian Eduardo Sierra Caballero. Artículo 74. Deberá hacerse efectiva la pena suspendida condicionalmente cuando el condenado dentro de los plazos establecidos delinquiera nuevamente o no cumpliera las obligaciones civiles derivadas del delito o falta. A éste se le impusiere otra condena por un delito o falta cometidas con anterioridad al que fue objeto de la suspensión de la pena. Artículo 75. Si durante el periodo de prueba el delincuente no incurriera en los hechos de que trata el artículo anterior, se tendrá por exigida la condena mediante resolución del tribunal sentenciador. Lo dejo con la participación de mi compañero Edwin. Buen día, mi nombre es Edwin René Lemus Aguilar y hoy les voy a hablar sobre el análisis del reemplazo de la pena y del artículo 76 que nos habla del reemplazo de la pena de detención de fin de semana. El reemplazo es una figura similar a la conmuta que en el caso de nuestro país significa sustituir por dinero o trabajo comunitario una pena de menor grado en el fin de evitar ir a prisión, mientras que en la Constitución de la República, tal como se establece en el artículo 245, numeral 24, el indulto y comunicación de las penas en una de las atribuciones del presidente de la República en el nuevo Código Penal se habla de que esta es una atribución del órgano jurisdiccional competente, sean estos juzgado de paz, juzgado de letra, tribunal de sentencia y la sala de lo penal. El nuevo Código Penal, en sus artículos 74 a 77, establece que para que exista el reemplazo, la pena de prisión individualmente en suma con otras no debe superar los 5 años. Además, el condenado debe manifestar una conducta idónea, falta de peligrosidad, no debe ser un delincuente habitual, el delito cometido no debe haber generado alarma social y que el condenado se haya esforzado en reparar el daño. Ahora bien, el artículo 76, como lo había mencionado, que nos habla del reemplazo de la pena de detención de fin de semana, es el órgano jurisdiccional competente, previa conformidad del penado, puede sustituir la pena de detención de fin de semana que no sea menos grave por multa o servicios de utilidad pública. El órgano judicial debe aplicar el principio de humanidad de las penas en cumplimiento de lo dispuesto por la Convención de los Derechos Humanos y los tratados de referencia en esa materia. Es decir, es una medida que permite descongestionar los centros penitenciarios, evitar el amontonamiento en los centros penales y para una mejor seguridad de las personas que están recluidas. Además, es una medida que es aplicable a los delitos que son de menor gravedad y es una forma de poder darle una oportunidad a la persona de reivindicarse a través de esta medida. Muchas gracias, esto ha sido todo por mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Tejada. El artículo que voy a interpretar es el artículo 77 del Código Penal. Es la modificación o la revención del reemplazo. En ningún caso se le podrá sustituir penas que sean sustitutivas de otras. Se puede interpretar que si el penado o el infractor se le impuso una condena por distinto delito, el juez compete a ningún caso se le podrá disminuir la sanción o penas que se están cumpliendo y aplicándoselas al nuevo delito cometido. La excepción consiste en que el órgano jurisdiccional acordará la ejecución de la pena sustituida, descontando a un caso la parte del tiempo que se haya cumplido conforme a las reglas de la conversión respectivamente establecidas en los artículos 74, 75 y 76 del Código Penal, cuando se dé alguna condición siguiente, que son la comisión de un nuevo delictivo doloso, por ejemplo, cuando tiene una pena mayor de 5 años, incumplimiento de todo o parte de la pena del reemplazo, por ejemplo, cuando el penado no cumpla las cuotas o las multas impuestas, incumplimiento del reiterado de las medidas
reguladas en la libertad que le hubieran impuesto. Por ejemplo, cuando es prohibido comunicarse con la víctima, es prohibido ausentarse en un lugar donde residan las autoridades del órgano jurisdiccional, suspensión del derecho de la condición de un vehículo portando armas. La regulación del reemplazo de la pena está regulada en los artículos 74 al 75 en el Código Vigente Penal de Honduras, publicado en el diario La Gaceta el 10 de mayo del 2019. Gracias. Saludos abogados, saludos compañeros. Mi nombre es Brian Eduardo Sierra Caballero. Y bueno, el artículo 80 del Código Penal, el cual se llama efectos de la suspensión de la ejecución de la pena o de su revocación. Muy bien, antes en el artículo 79 del Código Penal se menciona que si el sujeto infringe el plazo de la suspensión de la pena, entonces el órgano jurisdiccional competente podrá decidir en aplicar alguna de las opciones que se mencionan en el caso de que el sujeto infrinja las medidas impuestas. Una de esas opciones es la que se menciona en este artículo, la cual es la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a que, por ejemplo, si el sujeto incumple el plazo acordado, el cual es de no delinquir durante 5 años, y entonces por volver a delinquir durante este plazo, se le hará lo que es la revocación de la pena y tendrá que cumplir con la condena que se le aplicó por el delito que cometió. A eso se refiere la revocación de la ejecución de la pena. Ahora, con respecto a lo que se menciona en el segundo párrafo, por ejemplo, si el sujeto tuvo un buen comportamiento durante este plazo, cumplió con las medidas impuestas por el órgano jurisdiccional y no volvió a delinquir durante todo el plazo acordado, entonces aquí ya el órgano jurisdiccional, al ver ese buen comportamiento, podrá acordar la remisión definitiva de la pena, que es lo que se menciona en el segundo párrafo del artículo 80. La remisión definitiva de la pena a lo que se refiere es que el sujeto ya no tendrá que cumplir con la pena impuesta por el delito que cometió. Y en otras palabras más sencillas, el sujeto quedará libre. A eso se refiere la remisión definitiva de la pena. Y esto es todo de mi parte. Muchas gracias.